Ok, entonces tenemos el siguiente resultado, sea de el conjunto de puntos de acuerdo al número de variables que tengamos, de tal manera que cada variable está acotada, es decir, se encuentra entre dos números conocidos. A y B son constantes, así para cada variable. Entonces, si X, el vector completo, satisface estas restricciones y la función G es continua, para que sea continua, cada componente de G mayúscula, las G minúsculas deben de ser continuas en estos valores, en los valores donde las variables estén acotadas, y resulta ser que pasa algo similar como en el caso de una variable, que los valores de la G, todas las componentes estén otra vez en D, es decir, satisfagan estas condiciones. Entonces G tiene un punto fijo. Entonces, lo primero que hay que verificar para ver si el algoritmo va a converger, asegurar que el algoritmo converge, es que todos los valores de las fórmulas estén exactamente en el conjunto para el cual pertenecen las X. Esto es lo mismo que se hacía para punto fijo de una variable, pero ahora lo vamos a verificar para varias variables. Y la segunda condición es que si las derivadas parciales son continuas y tenemos que el valor absoluto de las derivadas parciales para todas las g's y para todas las variables es menor que k entre n, es menor que un número menor que 1 entre n. N es cuántas variables tenemos, o sea, si tenemos tres variables, n valdría 3, por ejemplo, dos variables, n valdría 2. Si podemos encontrar una k que sea un número menor que 1, que ocasione que esta desigualdad sea cierta, entonces vamos a tener que la sucesión de puntos de aproximaciones calculadas con las formulitas G va a converger al punto fijo. Entonces, además tenemos que la tolerancia siempre va a estar acotada por este número. ¿Ok? Eh, bueno, entonces la idea sería más o menos hacer lo mismo que se ha hecho para punto fijo, pero ahora lo tenemos que hacer, digamos, repetir más veces porque tenemos más componentes. Entonces, retomando el ejemplo del video anterior, tendríamos lo siguiente. Esto sería x1, que sería esto sería g1, que es igual a x1. Este sería g2, que es igual a x2, y esto sería g3, que es igual a x3. Y la d normalmente será un dato que nos proporcionen, nos dice precisamente las variables en donde, por quién están acotadas. Aquí nos está diciendo que x1, x2 y x3 están entre -1 y 1. Entonces, para comprobar 1, tendremos que ver que el valor de G1, el valor de G2 y el valor de G3 estén entre -1 y 1. Si logramos comprobar eso para las tres variables, entonces se satisface 1. Por lo tanto, garantizamos que hay punto fijo. Entonces, ¿cómo procedemos? Pues bueno, por la simetría del intervalo, es bueno preguntarnos por el valor absoluto, porque recordemos que si una variable es menor que en valor absoluto es menor que un número a, entonces está entre menos a y a, ¿no? Es la definición de valor absoluto para esas ecuaciones. Entonces, procedemos primero con la G1, calculamos su valor absoluto, y entonces tenemos que el valor absoluto es el valor absoluto de coseno de x2 por x3 más 0.53. Entonces la pregunta es si este número no supera al 1 o si lo supera. Entonces, es complicado resolver esto de manera analítica, habría que hacer muchos pasos, pero lo podemos hacer de manera gráfica de la siguiente forma. Entonces damos los rangos de las variables. X1 está entre -1 y 1 y elegimos una cantidad de puntos que vayan desde el -1 hasta el 1 y que vayan de 0.1 en 0.1. Entonces X1 va a ser un vector de componentes que va a tener el -1, -0.9, -0.8, así sucesivamente hasta el 1, de manera similar para X2 y para X3. Y lo que nos estamos preguntando es por lo siguiente. Vamos a comentar este código. Y lo que hacemos para ver la forma gráfica es lo siguiente. Generamos una malla con measureIt de x2 y x3 que nos dé todas las posibles combinaciones de x1 y de x2 y lo guardamos en x2 y en x3 mayúscula. Entonces x2 y x3 tienen todas las posibles combinaciones de los puntos y después vamos a escribir una variable en donde vamos a graficar la función que nos interesa, que en este caso le llamo h, que sería el valor absoluto de coseno de x2 por
x3 y luego más 0.5 y todo entre 3. Y después con mesh la vamos a graficar, que vamos a graficar x2, x3 y h. Entonces guardamos los cambios y ejecutamos. Entonces observamos que el valor absoluto del coseno de x2 por x3 más 0.5 entre 3 no excede 0.5. Aquí tenemos en la gráfica. Entonces, utilizando esta información, pues lo que decimos es que este valor es menor a 0.5. Por lo tanto, se satisface que la primer componente en valor absoluto sea menor a 0.5. Si el valor absoluto es menor a 0.5, significa que la función es más grande que menos 0.5 y más pequeña que 0.5. Por lo tanto, se satisface la condición para la G1. De manera similar para la G2, tomamos el valor absoluto de la G2. Y aquí es un poco más sencillo porque solo tenemos una variable. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo, para todos los valores de x, 1, que está entre menos 1 y 1, cuándo este número es el más grande? Entonces, este número es el más grande cuando x1 sea o menos 1 o 1. ¿Por qué va a ser el más grande? Pues porque con el valor de 1 o de menos 1, esta raíz será el valor más grande posible. Entonces sustituimos x1 igual a 1, esto nos queda 1 más 0.3125, aquí está, raíz cuadrada entre 25 menos 0.03, y este cálculo nos da 0.015. Por lo tanto, G2 está entre menos 0.01582, es mayor que menos 0.01582 y menor que 0.01582. ¿Ok? Entonces, con que verifiquemos que el valor absoluto es menor que 1, pues para las condiciones de la D vemos que G2 también satisface. Ahora nos vamos para G3. Entonces G3 valor absoluto y tenemos la desigualdad del triángulo. La desigualdad del triángulo nos dice que el valor absoluto de A más B, pensemos que B es menos esta constante, el valor absoluto de A más B es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Entonces el valor absoluto de este número, pues quitamos el signo y nos quedaría 10pi menos 3 entre 60. Y el valor absoluto de este número. Entonces el valor absoluto es una división, de una división es el valor absoluto del de arriba entre el valor absoluto del de abajo, del numerador entre el denominador. Entonces el valor absoluto de 20 pues es 20, el valor absoluto de menos e a la menos x1 x2, quitamos el menos y nos quedaría e a la menos x1 x2. Entonces la pregunta es, ¿cuándo e a la menos x1 x2 tiene el valor más grande? Entonces procedemos de la misma manera como lo hemos hecho para la G1. Vamos a graficar e a la menos x1 x2 y vamos a ver cuándo es el valor más grande. Entonces ya tenemos las variables, las hemos hecho previamente, los valores, hemos generado una cantidad de valores para cada una de ellas entre menos 1 y 1 y después procedemos de la misma manera como lo hemos hecho anteriormente, hacemos una malla en donde estén todas las combinaciones de x1 y x2 para que, es como hacer una tabla de tabulación, ¿no? Aquí vamos a hacer todos los posibles valores de x1 y x2 y después vamos a graficar el valor absoluto de e a la menos x1 por x2, precedemos el punto al porque tenemos muchos valores. Cuando tenemos muchos valores en las variables, para que Optane o MATLAB lo hagan simultáneamente, tenemos que preceder un punto. Tenemos que preceder un punto antes de las operaciones. Y después graficamos x1, x2 y el valor de h. Guardamos y ejecutamos. Entonces nos damos cuenta que el valor absoluto de la exponencial, lo más grande, es cuando x1 es cuando una variable es 1 y cuando la otra variable es menos 1. Y el otro valor más grande es cuando una variable es 1 y la otra variable es menos 1. Entonces la combinación de 1 y menos 1 en cualquiera de las dos variables nos ocasiona el valor más grande. Con esta información, pues cuando una variable es 1, la otra es menos 1, entonces esto sería positivo y sería más 1. Y de manera similar si cambiamos los signos. Entonces el valor más grande de esta fórmula, de e a la menos x1, x2, pues es cuando en el exponente haya un 1, eso para las combinaciones de los x. Entonces el valor más grande de esta fórmula es e. Entonces si hacemos esta cuenta, e entre 20 más 10pi menos 3 entre 60, recuerden que llegamos a esta desigualdad utilizando la desigualdad del triángulo. El valor absoluto de a más b es menor o igual que el valor absoluto de a más el valor absoluto de b. Analizamos b, analizamos a. Y entonces este número, pues cuando hacemos esta operación nos queda que es 0.6095. Por lo tanto, G3, el valor absoluto de G3 es menor que 1. Así como hemos comprobado para G1, para G2 y para G3, pues vemos que todos los valores están dentro de D, porque no exceden ni al menos 1 hacia abajo ni al más 1 hacia arriba para cada componente. Por lo tanto, podemos asegurar que aquí habrá un punto fijo. Entonces ahora nos resta verificar 2. ¿Cómo se verifica 2? Lo primero que tenemos que hacer es obtener para cada g las derivadas parciales con todas las variables
y ver si son menores que un número menor que 1 entre, en este caso, n, que sería 3. Entonces procedemos primero con g1. La derivada parcial de g1 con respecto de x1, como observamos, no está x1 en la fórmula de g1, por lo tanto la derivada parcial es 0. ¿Ok? Entonces, pues, en este caso, el valor absoluto es igual a 0. ¿Es menor que 1? Sí, ¿no? Bueno, al final hablo sobre este resultado. Voy a primero a calcular estas operaciones para todas las variables y para todas las g y todas sus derivadas parciales, y después al final concluimos sobre esto. Vamos con la derivada parcial de g1 con respecto de x2. Aquí está. Entonces, si derivamos parcialmente, nos queda menos x3 entre 3 seno de x2 x3. Y la constante da 0. Entonces, vamos a preguntarnos por el valor absoluto de esta fórmula. En un momento nos vamos a dar cuenta que este número, el número de arriba, no excede a 0.9 entre 3, y eso sería 0.3. Y después vamos a derivar g1 con respecto de x3, y nos vamos a dar cuenta que esto es menos x2 seno de x2 x3 entre 3. Y vamos a ver que este número tampoco excede a 0.9, porque si se fijan tiene la misma forma. Solamente que en lugar de estar multiplicando por x3, aquí multiplica a x2. Y por el argumento geométrico que vamos a ver a continuación, nos vamos a dar cuenta que pues, el número al cual no excede también es 0.3. Entonces, vamos a darnos cuenta que todas las derivadas parciales de g1 con respecto de x1, x2 y x3 están acotadas por 0.3, ¿no? Ok, vamos a ver la gráfica. Entonces, nuevamente generamos la malla de x2 y x3. Tomamos h y tomamos menos x3 seno de x2 por x3, presidiendo el punto porque son múltiples valores, y después graficamos. Guardamos los valores y ejecutamos el programa, y nos queda lo siguiente: las alturas más grandes son cuando alguna de las dos variables es 1 y la otra es menos 1, o las dos son menos 1, o una es 1 y la otra menos 1, o las dos son 1, que son esos extremos. ¿Ok? Por las escalas de la gráfica vemos que cada barra es 0.2. Entonces, lo que observamos es que la altura más grande pues es mayor que 0.8, pero no llega a la mitad de la división, por lo tanto debe ser menor que 0.9. Con esta información, pues precisamente es como encontramos que el valor de x3 seno de x2 x3 es menor que 0.9. Y de manera similar para x2 seno de x1 x2 es menor a 0.9, y luego entre 3, pues eso nos da 0.3. Ok, ahora vamos con g2. Entonces la derivada parcial con respecto de x1, y después la derivada parcial de g2 con respecto de x2, y después la derivada parcial de g2 con respecto de x3. Entonces, observamos rápidamente que g2 no contiene no depende de x2 ni de x3, por lo tanto cuando derivemos parcialmente pues nos va a dar 0. Así la única función a analizar es la derivada parcial de g2 con respecto de x1. Si derivamos esto con regla de la cadena, nos queda que la derivada parcial de g2 con respecto de x1 es esta función. Y la pregunta es saber cuándo este número es el más grande. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es nuevamente ver el siguiente análisis. Tomamos a x1 entre 25 por la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más 0.3125, y vamos a hacer la gráfica. Entonces aquí es un poco más sencillo porque la fórmula solo depende de la variable x1, entonces vamos a utilizar un plot y vamos a graficar x1 contra la fórmula en cuestión, que es el valor absoluto de x1 entre x1 al cuadrado más 0.25 raíz cuadrada. ¿Okay? Entonces si guardamos y graficamos, nos damos cuenta que el valor más grande de la función está aquí, ¿no? Y si vemos la división de las líneas, cada línea vale 0.2, por lo tanto no excede a 0.9. Entonces, esta fórmula es menor que 0.9 entre 25, porque el 25 no lo consideré en
cuando grafiqué, entonces punto 9 entre 25 es aproximadamente 0.03, aproximadamente. Y bueno, y ya habíamos analizado que la derivada parcial con respecto de x2 y con respecto de x3 pues es 0. Y de manera similar, tomamos la derivada parcial de g3 con respecto de x1, con respecto de x2 y con respecto de x3, pero pues si observamos no depende de x3, entonces la derivada parcial es 0. Entonces ya no la incluimos aquí, no es necesario analizarla porque es 0. Y lo que observamos que si hacemos esta gráfica, el valor más grande es cuando alguna de las dos, x1 o x2 sea 1 y la otra menos 1. Y el valor más grande de esto de manera gráfica es el número e. Entonces entre 20 y 0.359, de manera similar para la otra derivada parcial. Y entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Una vez que ya hemos hecho todas estas operaciones y con ayuda de gráficas hemos visto qué valores no se superan, pues lo que queremos hacer es ver si es posible que cada una de estas derivadas parciales sean menores que el mismo número. Ese mismo número se debe de elegir como un número decimal entre 3, porque n vale 3. Entonces, si observamos, si k vale 0.9, que es un número menor que 1, y luego lo dividimos entre n, que sería 3, sería 0.3. Entonces, si elegimos esos valores de k, ese valor de k, 0.9, y la n es fija porque en este caso es 3, entonces nos queda 0.3. Entonces lo que yo tendría que ver es que cada valor absoluto de las derivadas es menor que 0.3. Si yo verifico 0 es menor que 0.3, menor o igual, 0.3 es menor o igual a 0.3, 0.3 es menor o igual a 0.3 y así sucesivamente. Si yo no elijo una k adecuada, por ejemplo, que yo hubiera pensado que k es 0.5, entonces 0.5 entre 3 no va a ser menor que 0.3, entonces esa k no es buena. Entonces tendría que yo buscar una k adecuada que no exceda el 1, de tal manera que cuando divido en este caso entre 3, pues cada uno de los valores absolutos de las derivadas parciales se satisface. Entonces, lo que hacemos es precisamente concluir que el algoritmo de punto fijo va a funcionar. Como el algoritmo de punto fijo va a funcionar, pues podemos ocupar estas ecuaciones, ya sea en la sustitución tipo Jacobi, le hemos llamado, no es un nombre estándar, solamente es para identificarlo, en donde siempre sustituimos en las nuevas aproximaciones un punto inicial, entonces empezamos con el punto 000, que es un punto que está dentro de D, es lo que nos dice este resultado, la condición inicial debe estar dentro de D, 000, elegimos una tolerancia, y la tolerancia, igual que en el método de Jacobi, calculamos la norma infinito entre x y inicial y el x nuevo, y una vez que se satisfaga la tolerancia, pues hemos terminado. Hacemos 4 iteraciones y nos queda que x1 es 0.5, x2 es igual a 0 y x3 es igual a menos 0.5236. ¿Cómo realizamos las iteraciones? Pues sustituyendo primero 0, 0, 0 en estas funciones, eso nos da unos nuevos x, esos nuevos x los volvemos a sustituir y así sucesivamente. Pero también habíamos dicho que podemos hacer una sustitución tipo Gauss-Seidel, en donde en la nueva aproximación utilizamos las aproximaciones que hemos ocupado previamente. Entonces, si hacemos una sustitución tipo Gauss-Seidel, pues resulta ser que en 2 iteraciones obtenemos los valores 0.50 y menos 0.5236. En este caso, la modificación tipo Gauss-Seidel ocasiona que con menos iteraciones encontremos el punto fijo. Ahora, no olvidemos lo siguiente. Lo que nosotros queríamos resolver era encontrar las raíces de un sistema de ecuaciones no lineales. Lo que se hizo fue pasar el problema a un problema de punto fijo y ya se encontraron los puntos fijos. Pero estos, mientras son puntos fijos de G, al mismo tiempo son valores que son aproximaciones a las cancelaciones de la f. Entonces, si sustituimos estos valores en las fórmulas originales, vamos a darnos cuenta que cada una de las funciones son aproximadamente 0.